Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a Carmen y a Cepama que me den la posibilidad de participar en esta jornada y de hablar de mercado de trabajo y de cómo se encuentran las personas con discapacidad en el mercado de trabajo en España. Se estima que en España residen alrededor de 4 millones de personas con discapacidad. Esto supone aproximadamente un 9% de la población total. En edad de trabajar estaríamos hablando de que existen en España 1.876.900 personas con discapacidad, de las cuales el 43,2% son mujeres y el 5,2% son jóvenes menores de 25 años. Los datos de los que disponemos de las personas con discapacidad están actualizados y obedecen al último informe presentado por Odismed, el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo que Fundación 11 puso ya hace unos cuantos años en marcha y que nos ha ayudado a los agentes sociales, a las administraciones, a tener un conocimiento más profundo de en qué situación se encuentran las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Creo que es crucial y necesario que contemos con estadísticas para poder abordar las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad y en todo lo que tiene que ver con su acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Este informe fue presentado recientemente, el pasado día 29, y simplemente reflexionar sobre los datos que nos aportan y sobre lo que os decía. Hemos peleado mucho las mujeres a lo largo de estos últimos años para que se tenga en cuenta la variable de sexo en todos los datos estadísticos, en todos los ámbitos, para poder conocer cómo mujeres y hombres estamos enfrentando distintas cuestiones de ciudadanía, ya sea en el acceso a la salud, en cómo accedemos al mercado de trabajo y bueno, ha sido también una reivindicación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad por poder contar con estadísticas en las que se cuente también con un indicador de discapacidad y por supuesto un indicador de edad y discapacidad y sexo. Es cierto que este informe nos va a aportar muchísimos datos, pero concretamente no podríamos hablar de cuál es la situación de las personas con autismo en el mercado de trabajo español. No contamos con datos estadísticos desagregados para conocer cuál es su situación y tampoco, por supuesto, de las mujeres autistas en el mercado de trabajo, cómo acceden, cuál es su nivel de rotación dentro de las empresas, si son personas activas, si no, un campo aún por investigar, por conocer en profundidad, y muchos de los datos que nos vienen son datos a nivel de Europa, en el que sabemos que la tasa de paro de las personas con autismo ronda el 90%, es decir, su inclusión en el mercado de trabajo entra dentro del grupo de personas con especiales dificultades de inserción. Los datos que arroja el informe de Udismec son ciertamente alarmantes. Es verdad que nos encontramos dentro de un mercado de trabajo precarizado para toda la clase trabajadora, no solo para las personas con discapacidad, pero determinadas variables, como puede ser la discapacidad y el género, pues ahondan estas brechas. Los datos que nos arrojaban evidenciaban que el empleo de las personas con discapacidad había caído un 30% durante 2020 y es evidente el efecto de la pandemia de COVID y eso ha hecho que se hayan perdido, que haya habido durante el año 2020 100.000 contratos menos de personas con discapacidad. Si bien había un dato positivo, que lo voy a poner entre comillas, que era cómo ha resistido el empleo dentro del mercado protegido o de lo que denominamos centros especiales de empleo y que suponen el 75% de los contratos específicos para personas con discapacidad.
Un dato que debe llamarnos poderosamente la atención, yo creo que es la tasa de inactividad de las personas con discapacidad. Del 1.800.000, casi 900.000 personas con discapacidad en España, solo el 34% son personas activas, es decir, en búsqueda de empleo o con empleo. Estamos hablando de que 1.238.000 personas con discapacidad son inactivas, están fuera del mercado de trabajo, ni buscan empleo ni trabajan. Al final, el poder disponer de un empleo que posibilite el desarrollo de una vida autónoma e independiente es crucial para poder ejercer derechos de ciudadanía. Y por eso desde organizaciones sindicales como en la que trabajo entendemos que el diálogo social debe ser la herramienta para avanzar en las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. Yo os decía que los datos eran cuanto menos chocantes cuando hablamos de que las personas con discapacidad activa, solo 1 de cada 4 tiene empleo. Y como los datos también de las personas sin discapacidad son malos en el mercado de trabajo, hablamos de que las condiciones de trabajo son precarias en la inmensa mayoría de las ocasiones, porque estamos en unas tasas de temporalidad en la contratación del 90%. Esto supone encarrilar contratos temporales y genera pues, inseguridad e inestabilidad en el empleo. Y la tasa de parcialidad, que es otra variable que se mide para saber la calidad de empleo que disfrutamos, pues roza en las personas con discapacidad casi el 40%. Viendo los salarios que hay, una de las reivindicaciones que llevábamos este 1 de mayo, las organizaciones sindicales en el Día del Trabajo, era la subida del salario mínimo interprofesional. No porque creamos que tiene que ser sí o sí porque lo digamos nosotros. Había un compromiso de llegar al 60% del salario medio y básicamente porque hay una gran base de la población que está en salarios, en sueldos que rozan el salario mínimo. Y si hablamos de que una gran cantidad de estas personas están con jornadas parciales, tenemos sueldos con los que no se puede hacer frente a una vida digna, ni a tener una familia, ni a tener una vida independiente. Estamos hablando que el 20% de las personas con discapacidad con empleo están en riesgo de exclusión social o de pobreza. Y esto creo que es algo que desde las administraciones, de la mano de las patronales y los agentes sociales, tenemos que combatir y eliminar. Nosotros entendemos que la senda de la recuperación económica que nos ha traído la pandemia de la COVID y esta crisis social y evidentemente crisis laboral debe de abordarse, como os decía, desde el diálogo social, con una especial atención a las mujeres con discapacidad y a los jóvenes con discapacidad. Y esto debe de hacerse sobre la base de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que alguna de las ponentes abordará luego. Pero esto requiere que nos sentemos los agentes sociales y el Gobierno y la población en el diálogo, a través del diálogo civil, también con el movimiento asociativo de la discapacidad, a ver la adecuación de la convención dentro de las normas laborales. Tenemos actualmente el mercado de trabajo protegido con normas que vienen del año 85 que no están adecuadas a la convención y habría que darle una actualización a toda esa normativa que no encaja con la visión o el paradigma de la convención en cuanto a los derechos humanos. O sea, sería... Marina, te has silenciado. Marina, ¿nos oye? ¡Marina! Se la ha debido cortar, ¿no? De las organizaciones sindicales. Marina, es sí. que has estado un rato silenciada. Sí, perdonar, es que como estoy con el móvil, cuando entra una llamada, espero que no me llame mucho, pero disculparme, es que si no era la única manera de que me escucharais. De todas maneras, también os agradezco que me digáis que si me enrollo mucho me cortéis.
¿sabes? Bueno, continúo diciéndoos que, como os decía, la mejor herramienta con la que contamos los agentes sociales es la negociación colectiva, y a través de ella lo que pretendemos es mejorar el empleo de las personas con discapacidad y garantizar sus condiciones laborales y su mantenimiento en el empleo. Hemos visto que desde 2014 a 2019 el número de personas con discapacidad ha crecido de manera sostenida. Sin embargo, el crecimiento en el empleo no ha ido acorde a esos datos. A través de la negociación colectiva nosotros intentamos establecer cláusulas que regulen temas como la cuota de reserva, la limitación de medidas alternativas, el desarrollo de permisos específicos para personas con discapacidad, así como medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, como puedan ser las adaptaciones de puestos de trabajo o la necesidad de la realización de ajustes razonables. Yo específicamente trabajo negociando planes de igualdad, y una de las cuestiones que incidimos siempre en todas las mesas de negociación es ver la perspectiva de género y discapacidad, y para ello promover aquellas medidas que sean necesarias dentro de las empresas para posibilitar el empleo, el mantenimiento del empleo de las mujeres con discapacidad dentro de la empresa en igualdad de condiciones que el resto de la plantilla, y si es necesario implementar medidas de acción positiva. Al final, como os decía, la situación del mercado de trabajo es la que hay. O sea, nos encontramos con una situación de desregularización del mercado de trabajo, descentralización, subcontrataciones, contrataciones públicas a la baja, priorización aplicativa del convenio de empresa frente a los convenios sectoriales, lo que hace que proliferen formas de funcionamiento por parte de determinadas empresas multiservicio que al final abaratan sueldos, condiciones laborales, y al final precarizan las condiciones de trabajo y lastran las medidas que nosotros intentamos incluir en los convenios colectivos para impulsar el empleo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto y evitando cualquier tipo de discriminación. Como os decía, la situación en concreto de las personas con autismo es difícil de conocer porque no se aborda de forma específica y no tenemos datos concretos. Yo, por ejemplo, en el informe de Odismec no sabía si situar a las personas con autismo en qué tipología de las 1, 2, 3, 4, 5, 6 que establece, por ejemplo, la diferenciación entre la discapacidad física y otras que no suele ser orgánica, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad visual y discapacidad auditiva, y otro apartado que pone que no consta. Dentro de estos datos que aporta por tipo de discapacidad, no sería capaz de identificar dónde estarían incluidas las personas con autismo, ni por supuesto las mujeres, aunque nos diera el dato de género. Creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las organizaciones que estamos involucradas en mejorar la vida de las personas con autismo, por intentar tener mayor conocimiento de la situación. Una de las cuestiones que ahora mismo más nos preocupa es la digitalización y cómo la utilización de algoritmos en los procesos de selección y reclutamiento, en los procesos de políticas de recursos humanos, pueden afectar a las personas con autismo. Sabemos que pueden generar discriminación por género y, por supuesto, pueden generar una discriminación por razón de discapacidad. Y para ello estamos intentando promover también cláusulas en los convenios para limitar y generar transparencia sobre el uso de algoritmos. Y, por ejemplo, podría poner un ejemplo como es el convenio de banca, en el que ya se han establecido ciertos límites para que no se produzca ningún tipo de discriminación en este sentido. Por mi parte tampoco, porque una de las cuestiones por las que me gusta participar con vosotros en las jornadas es por escucharos a vosotras y a aprender de todo lo que nos aportáis. Y bueno, ponerme a vuestra disposición porque, como os decía, creo que en el mercado de trabajo
desconocemos realmente cuál es la forma en la que las mujeres con autismo están accediendo y están consiguiendo sus empleos, si están pudiendo mantenerse y en qué condiciones. Y otra de las cuestiones que más nos preocupa también desde la vicesecretaria y secretaría que yo gestiono en UGT es todos los temas que tienen que ver con el acoso sexual y la violencia en el trabajo, que sufrimos mayoritariamente las mujeres y seguramente con más intensidad las mujeres con discapacidad. Entonces, por mi parte, ponerme a disposición de CEPAMA, a disposición de Carmen, para que en la medida que os pueda ser útil, pues que contéis conmigo para lo que necesitéis. Y muchas gracias a todas.